hacer los temas de ortopedia neta. ¿Ya? Los primeros 10 temas fueron de traumatología, fracturas, imposiciones, el manejo de las fracturas. Ahora vamos a hablar de las patologías ortopédicas, en las cuales ustedes se recuerdan cuál era el concepto de ortopedia. Es recto. ¿Qué significa orto? Pédico. Recto, niño. Niño pedido, ¿verdad? Recto O lineal, ¿no? Entonces vamos a comenzar con las primeras patologías que van a afectar al aparato estético o aparato locomotor de los niños, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la primera tema que vendría a ser la desplaza en la caída. Entonces la desplaza en la caída, ¿cuál es su definición? Que viene a ser una anomalía que se va a encontrar a nivel de la articulación coxofemoral, en la cual consiste en cambios anatómicos que se van a producir en el acetábulo, se van a producir a nivel del fémur proximal y pueden producirse también a nivel de los tejidos periarticulares, ¿ya? Eso quiere decir que nos va a afectar toda la articulación, ¿ya? Es por eso que pueden ser congénitas o pueden desarrollarse al momento del crecimiento del niño, ¿ya? Entonces, varias características, varias formas pueden ser que se pueda comenzar a desarrollar durante la infancia, ¿ya? O en el primer día de la infancia. Entonces, la incidencia de esta patología es 1, 2 a 3 por cada 1000 niños nacidos vivos. En Bolivia, cada 4 a cada 1000 niños nacidos vivos. En las niñas son 13 de cada 1000 y en los niños de 5 a cada 1000 niños, ¿ya? Esto quiere decir que esta patología es más característica de las mujeres. Ya les voy a decir por qué. Hay una hormona en la cual nos va a provocar esto. Hablando de la clasificación, la displasia del desarrollo se dice, antes le decía displasia de caer, ahora es displasia del desarrollo. Se dice que la podemos clasificar según la característica de la articulación, que pueden ser subluxables, pueden ser con una luxación completa o una cadera luxada, ¿ya? Cuando hablamos de la subluxable, vendría a ser la pérdida de la relación articular que van a tener el acetábulo y la cabeza del fémur, o la extremidad superior del fémur, en la cual nos va a decir que el fémur puede salir del acetábulo sin ninguna maniobra externa, ¿ya? Lo quiere decir que la cadera va a estar subluxada, va a tener relación con la articulación, pero va a estar subluxada. Y nos dice que esta puede estar luxada, la cadera puede estar luxada sin hacer ninguna maniobra. A diferencia de esta de acá, las caderas luxables y la cadera femoral se va a encontrar dentro de la cavidad de la articulación, ¿ya? Del acetábulo, pero nosotros realizando alguna maniobra podemos usarla. Es una cadera luxable. A eso se refiere al momento de nacer. ¿Perdón? Al momento de nacer. No, ya estamos hablando de que el niño ya nació. No, ya nace, pero aquí cuando dice puede usar con la maniobra, dice. Bueno, con una maniobra, pero nosotros hacemos para la primera revisión, la pueden hacer solamente como se luxa. Eso quiere decir. Y una cadera luxada ya quiere decir que al momento de nosotros hacer la maniobra, ya la cadera luxada quiere decir que el acetábulo está aquí y la cabeza femoral está afuera. ¿Ya? Entonces hay una incongruencia articular. ¿Ya? Entonces se van a clasificar en caderas luxables, en caderas subluxadas y caderas luxadas. ¿Ya? Esa es la clasificación del desarrollo. Entonces, tenemos clasificaciones atípicas en las cuales nos va a decir que desde una cadera normal, con una subluxación, con una cadera luxada y una cadera ya, una evolución, una luxación entera. ¿Ya? Pueden haber cambios a nivel de la articulación, como ven acá, miren, hay cambios. Miren aquí, el acetábulo es cóncavo. Aquí comienza a aplanarse, se verticaliza y se aplana completamente. ¿Ya? Estamos hablando de una cadera normal, una cadera subluxada y una cadera luxada. ¿Ya? Y esta vendría a ser una cadera que nosotros podemos colocar la luxación, es una subluxación. ¿Ya?
de la misma manera. Tenemos un acetábulo normal, una subluxación y ya tenemos un acetábulo viejo. Y hay cambio en la superficie articular. Lo mismo vemos acá en la radiografía. Una cadera normal, subluxada y una cadera luxada. Esto, para poder ver la radiografía, hay que tener un poquito de experiencia, porque cualquiera podemos ver en la primera imagen, podemos ver. Ahorita, porque yo estoy diciendo que le va a ver la diferencia. Porque yo no les había dicho nada, se hubieran dado cuenta de que parecía que es una cadera normal. ¿Ya? Cuando vemos que es una cadera subluxada, tenemos que hacer un esquema en el cual nos va a decir si tenemos una cadera luxada o una cadera subluxada. Al examen físico vamos a ver si tenemos una cadera con luxación o una cadera que pueda ser que esté luxada completamente o una cadera que podamos provocar nosotros la luxación con las maniobras especiales. ¿Ya? Y según la etiología, los factores de riesgo van desde, son 5 más o menos, pero son muchos los que te pueden provocar esto. Por ejemplo, cuando hablamos de la etiología y los factores, el factor mecánico puede ser, ¿por qué? Porque el contacto del trocante por el promontorio del materno al momento de que haya al momento del parto, que esté así. ¿Ya? ¿Qué se llama esta condición del parto? Ovárico, ¿no ves? Entonces, también va a ayudar a la musculatura de la musculatura materna del abdomen, ¿ya? También nos va a ayudar la parte uterina en la cual nos va a presentar también fuerza al momento del parto, la presentación podálica, pacientes que sean multigénicos también nos va a ayudar a que pueda provocar una displasia de desarrollo. Podemos tener las enfermedades asociadas, cualquiera puede tener pie equivocado, o sea, patologías que sean congénitas, le va a ayudar a que sea también una displasia de cadera. Los mecanismos o los factores fisiológicos, como hablando aquí cuando hablábamos, ¿se acuerdan que decía que las mujeres son 4 de 1000 y que los hombres eran creo que 2 o 3 de 1000, ¿no? 5 de 1000, ¿no? Entonces aquí hablamos de las hormonas femeninas maternas, ¿ya? Que van a provocar esto, como ser la relaxina, que esta se va a llegar a estar aumentada en el tercer nivel y va a provocar de que haya una gran relaxación a nivel alimentario. En realidad todas ustedes las mujeres tienen esta hormona más desarrollada que los hombres, por eso ustedes son más elásticos, se puede decir. ¿Ya? Aunque los hombres un poco más tiesos, más duros. Entonces, esta hormona es la que les va a provocar un aumento de la laxitud ligamentaria. ¿Ya? No se olviden, si le preguntan cuál es la hormona que va a provocar o que conlleva lo que vendría a ser una displasia de desarrollo, la laxina, ¿ya? Que se va a aumentar en el tercer trimestre. Mayor número de receptores en las mujeres y el estrógeno inhibe la síntesis del colágeno. Quiere decir, el colágeno es la hormona, la enzima que va a provocar que se endurezca la articulación y esto va a provocar que la síntesis ya no vaya. Tenemos los factores genéticos que pueden ser por la herencia. En algunos casos se da también cuando son gemelos. Hay algunos gemelos tienen la desgracia, el otro no. Factores ambientales que puede ser el comportamiento cultural, que puede haber especialmente mucho aquí en el oriente, pero más que todo en el occidente tenemos tienen la costumbre de que al niño lo envuelven con un tamalito. Entonces es una de eso. Al niño lo envuelven con un tamalito y pone así. Entonces hacen que la cadenita salga. Eso puede ser uno de los factores que pueda provocar el displasia del desarrollo. Los factores maternos también, que pueden ser si el paciente vendría a ser su primer embarazo o si tenemos falta de líquido amniótico a nivel del útero, ¿no? A nivel al momento del embarazo. Entonces, si ya sabemos de que los factores que pueden llegar a tener una displasia del desarrollo pueden ser factores genéticos, ambientales, pueden ser maternos, pueden ser mecánicos o fisiológicos. Vamos a hablar de la anatomía patológica que va a provocar esto. ¿Ya? Todo comienza, cada patología tiene su fisiología y por qué va a venir a dar. Entonces, según la anatomía, ¿cuáles deberían ser las características que van a provocar esto?
El acetábulo se va a verticalizar y se va a aplanar. Ya no va a ser el acetábulo como se pone el cóncavo para que entre la cabeza y sea una articulación congruente. Entonces aquí el acetábulo se va a verticalizar y se va a aplanar. El lado capsular se va a hipertrofiar, esto se va a hipertrofiar, entonces no vamos a poder tener una buena articulación, no va a haber una buena articulación. El árbol se transforma en un lipo y va a haber un melolipo, esto quiere decir de que toda la superficie articular y los ligamentos o la superficie donde va a tener toda la superficie periarticular va a cambiar, no va a ser la misma. Eso hablando del acetábulo. Cuando hablamos de la cabeza femoral, aquí vamos a tener el acortamiento del cuello, ¿ya? Va a haber una deformidad en la cabeza, va a haber retraso de núcleo de osificación y va a haber contractura de Madocorre y el ruido medio del sol. Esto quiere decir de que vamos a tener una deformidad completa de la cabeza femoral, que debería ser la superficie que se va a articular con la acetábulo. Primero, un acortamiento, una deformidad y todo esto que pasa por acá, esto primero lo va a provocar el retraso de la osificación del núcleo, ¿ya? Importante tomar en cuenta que a esta edad, a los recién nacidos, vamos a tener una anteversión de 30 grados hasta el primer año y en una edad adulta, en una edad en la que tenemos nosotros, vamos a tener a nivel 15 grados. Una anteversión de 100, un ángulo cervicodiaficiario de 135 en el primer año y hasta los 18 vamos a tener un ángulo cervicodiaficiario entre 27 hasta 30 grados. ¿Ya? El ángulo cervicodiaficiario, que esto nos va a provocar si vamos a tener una cadera vara o una cadera valga. ¿Ya? Entonces eso es característico también para tener un buen diagnóstico. Según la anatomía patológica también tenemos una triada de Putin en la cual nos va a tomar en cuenta este esquema de Omenday, en la cual nos va a decir, va a describir cómo vamos a describir, cómo vamos a hacer, cómo vamos a saber si vamos a tener una cadera luxada o no tenemos una cadera luxada, ¿ya? Vamos a marcar primero, tenemos una radiografía AP de pelvis del niño y vamos a ver del espíritu ante lo superior vamos a hacer la línea perpendicular hacia abajo, ¿ya? Sin tomar en cuenta nada del fémur y lo que viene otra línea transversal en la cual nos dice que va a pasar por el núcleo de osificación de la pelvis, ¿ya? La línea de Perkin, la línea de Tejano, en la cual nos va a decir si la cabeza se encuentra en el lado superior externo, nos dice que tenemos una cadera luxada. Si tenemos una cabeza que se va a encontrar en este cuadrante a nivel inferior externo, tenemos una cadera subluxada. Si tenemos una cadera que se encuentra en la parte media del cuadrante que estamos formando, ¿ya? Tenemos una cadera normal. Entonces, ¿cuál de lo que le he dicho, cuál es esta nuca de la derecha y la izquierda está luxada? La derecha. Tiene que estar en el cuadrante superior externo para que esté luxada. ¿Cuál está luxada? Este es una clasificación que está superior externo. Entonces, vendría a ser la cadera izquierda, ¿ya? Entonces, para esto vamos a tener vamos a montar la triada de Putin. La triada de Putin nos va a decir que va a haber un aplanamiento del acetábulo, como lo ven acá, miren, plano, a diferencia de este. Todo va a ser comparativo, para que se den cuenta. Plano, y miren este, convexo. Vamos a tener una hipotrofia o una hiperplasia de la cabeza femoral. Miren esta cabeza femoral de la derecha y miren la cabeza femoral de la izquierda. Hay diferencias, ¿no? Y por último vamos a tener una separación del extremo externo del fémur. Miren, hay una separación del extremo superior del fémur. Entonces, la triada de Putin va a ser el aplanamiento del acetábulo, va a ser la hipoplasia de la cabeza femoral y va a ser la separación del extremo externo del fémur. ¿Alguna pregunta de este esquema de acá? Todo clarito. ¿Se dan cuenta la triada de Putin? ¿Cuáles son las diferencias de este esquema? Si yo le hago el examen, realice o especifique cuáles son las triadas de Putin, usted me va a colocar esto. Si yo le hago un esquema de Omenday, usted me va a hacer esto. O le voy a meter la radiografía y usted me va a describir cuál es la cadera que está usada.
¿Ya? ¿Bien? ¿Me entendieron, no? ¿Alguna pregunta ahí? Vamos a la parte importante entonces. Decimos que podemos ver, bueno, todos los médicos, todos los pediatras le hacen al traumatólogo pediatra la consulta de todo niño nacido. Todo niño nacido, especialmente si tiene alguna patología congénita, nos hacen la interconsulta. ¿Por qué? Para descartar el que desplace de cadera, perdón, con una desplace de desarrollo. ¿Por qué? Porque esto viene, conlleva con varias, las patologías que son congénitas vienen combinadas, ya todas vienen combinadas. Entonces, al examen físico nosotros tenemos que tener, recién nacido latente de 1 año, hacer el examen físico sí o sí, minucioso en la cadera en todos los niños nacidos vivos. O lo hacemos nosotros los traumatólogos o lo hacen los pediatras. Estas maniobras son específicas para eso. Entonces, para eso tenemos las maniobras de Barlow y Ortolani, en la cual nos van a evidenciar la inestabilidad que pueden tener las caderas. Estas pueden ser un método confiable, especialmente en menores de niños de 3 meses. ¿Ya? A los 10 días de nacido, uno voy a poder hacer una maniobra de Barlow y Ortolani. Barlow, luchar, Ortolani, volver a celular. ¿Ya? Este es el Barlow. ¿Ya? Agarramos las piernitas, como 2 manos, los dedos, los pulgares a nivel de las caderas, vamos a hacer como que empujamos la cadera hacia ella. Tenemos un anquito ahí, que es como que lo empujemos. Al momento de empujar, vamos a ver si luxa o no luxa. Hay niños que no luxan, pero hay otros que sí. Se van a dar cuenta cuando hagamos esta maniobra, cuando hagamos la maniobra de Barlow. Y cuando hagamos la maniobra de Ortolani, vamos a abrir las piernitas y vamos a subir para entrar otra vez a su base. Ya, hasta la reducción. Entonces, primero el Barlow, que nos va a decir si se luxa o no, como vemos acá, mira, aquí tenemos una cadera no luxada. Si hacemos la maniobra de Barlow, hay una cadera luxada. Entonces, igual de esa es la clasificación que teníamos. Tenemos cadera subluxada, teníamos cadera luxable, y teníamos cadera luxada. Entonces, esta vendría a ser una cadera luxable. Entonces, una vez hacemos la maniobra de Barlow, hacemos la maniobra de Ortolani, otra vez en la cadera. Entonces tenemos la evidencia de que tenemos un recién nacido de menos de 1 año en la cual tenemos una cadera luxable. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta varias cosas. 1, el nivel sociocultural del paciente, el nivel mental o profesional del paciente, en la cual podemos ver cuáles vendrían a ser las características, cuáles vendrían a ser las indicaciones que se le puede dar para que el niño no proceda como que venía a ser una desplace de cadera. ¿Ya? O sea, que no se deforme más su cadera. Porque esto quiere decir que en cualquier momento puede lucharse. ¿Ya? Y una cadera luchada nos va a provocar toda la mirada de punto, que vendría a ser el aplanamiento, que vendría a ser la separación, que vendría a ser la hipoplasia de la cabeza. ¿Vale? Entonces, hay otras maniobras o otros signos en los cuales nosotros podemos tomar en cuenta cuando hagamos el examen de los niños recién nacidos, en la cual nos vamos a dar cuenta que tenemos una limitación al momento de realizar una aducción de la cadera. Pero eso quiere decir que si hay una limitación en el momento de atravesar la cadera, hacer una aducción, estamos hablando de que esta ya sería una cadera luxada. ¿Ya? Limitación siempre, si tenemos un niño que tiene una limitación a nivel de hacer una reducción o una lateralización de la cadera, tenemos una cadera luxada. Otro signo también debería ser los pliegues, a la simetría de los pliegues. Bien. Una cadera luxada no tiene pliegue, como el acá. La diferencia de si puede ser de que no se bloquee o que se limite a la aducción, pero el signo de los pliegues es característico, no va a haber pliegues a nivel de las piernitas. ¿Ya? Otro también vendría a ser otro signo de que tiene una cadera luxada, vendría a ser el signo de Alli o de Galeazzi, que no vamos a tomar en cuenta cuando tenemos al niño en una posición nicológica, para darse cuenta las alturas de las caderas, las alturas de la rodilla. Va a ver de que una cadera está luxada y la otra no.
esta que está corta vendría a ser una cadera usada. ¿Ya? Y otra cosa, cuando agarramos al niño y hacemos un telescopaje, hay una piernita que va a estar más de, ¿ya? Esta vendría a ser el telescopaje. Y usted agarra las piernitas del bebé, usted puede hacer el movimiento. Puede meter toda la cadera, todo el miembro inferior se va hacia abajo, a diferencia del otro que no está. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser el examen físico que nosotros podemos hacer. ¿Con qué maniobra nosotros descartamos o confirmamos una desgracia de la cadera, una desgracia de desarrollo? Con párvulo claro. Ya esas vendrían a ser las dos maniobras específicas. Hay signos en los cuales podemos ver que hay una aducción, una limitación, un bloqueo articular. Hay signos como la asimetría de los pliegues. Hay signos como el área o realidades en la cual nos va a decir cuál es la cara que está usada, o el signo de los pliegues o el telescopaje. Eso vendría a ser las características que nosotros podemos tomar en cuenta para confirmar o descartar una desplasia de desarrollo. ¿Cuáles vendrían a ser los estudios de imagen que podemos solicitar? Específicamente, tomar en cuenta cuando tenemos una desplasia de acetábulo, ya no es netamente radiológico. Esto se va a dar más que todo cuando tenemos los puntos de dosificación ya terminados todos los trabajos. Pero para hacer un buen tamizaje vamos a tener que realizar sí o sí, hasta antes de los 3 meses, la ecografía. Ecografía de partes blandas de las dos caderas, cuando tengamos alguna duda. Pero el problema de la ecografía de partes blandas que vamos a solicitar, esto depende mucho dependiendo del conocimiento matemático de la experiencia que tenga el ecografista. Entonces, esto depende del ecografista. Si el ecografista es principiante y nos saca una ecografía, no podemos tomar en cuenta mucho. ¿Por qué? Porque como son muchas, no vamos a ver huesos y las partes blandas van a estar muy diferenciadas a hacer una ecografía de partes blandas en un adulto. Entonces, tamizaje todo tiene que ser dependiendo. De hacer una radiografía de pelvis a los niños que tengan mayor a 1 año de vida. Antes de eso, antes o después de los 3 meses, recién podemos hacer ecografías panorámicas de pelvis y con proyección de globus, que quiere decir una proyección de nariz. ¿Ya? Esa nos va a dar nos va a mostrar toda la superficie articular de la cadera y nos va a mostrar todo el perfil del cuello femoral. ¿Ya? Esto solamente en mayores de 3 meses, mejor si hacemos a mayores de 1 año. Y antes de los 3 meses, tomamos en cuenta siempre la ecografía de parte blanda, buscando dónde está el núcleo de osificación. Eso es lo que buscan. Buscamos en la ecografía el núcleo de osificación para ver dónde lo vamos a encontrar. ¿Ya? Buscamos los dos núcleos de osificación que van a estar a nivel de la pelvis, del acetábulo y a nivel del núcleo proximal. Entonces, la desplasia de la cadera en mayor radiológico se puede pasar desapercibido y solamente lo podemos tomar en cuenta en los adultos. Niños menores de 3 meses, ecografía. Mayores de esto, radiografía de pelvis y la proyección de globos. ¿Una pregunta de eso? ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir primero? Una ecografía a niños mayores de 3 meses. ¿Ya? Sí o sí. Después de eso pedimos la ecografía, proyección AP o panorámica de pelvis o la proyección de globos que debería ser el granito. ¿Ya? Aquí está el esquema que decíamos anteriormente, miren, el mismo esquema. Si ustedes tienen que sacar el esquema cuando yo les haga la figura en el examen, ¿ya? Y nos van a decir cuál de las caderas están usadas. ¿Están usadas o no están usadas? ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta que, como les decíamos anteriormente, esta es la clasificación para tomar en cuenta los ángulos para ver si nuestro acetábulo está plano o está verticalizado o no. Hasta menores de 3 meses tenemos una sola más o menos 30 grados, 6 meses 25 hasta los años 20 a 22 grados que no tiene que venir hacia abajo. Entonces, ¿cómo van a tomar en cuenta esto? Debería ser el ángulo de Coleman. ¿Ya? Eso es el ángulo de Coleman de normal en 1 año hasta 22 y menores de 1 año, menores de 3 meses 30. ¿Por qué no decimos que vamos a utilizar una radiografía en esto? Porque menores de 3 años no se toma radiografía. No vamos a ver nada. ¿No ves? Mayores de 3 meses. Lo mismo.
plástica, una cadera normal. Bien, nucleosificación afuera. Todo lo que esté superior, inferior, externo, está luchado. Todo lo que esté interno, superior, inferior, en el cuadrante, está dentro de la cadera. ¿Ya? Ahora el tratamiento se va a diferenciar desde el primer momento de que yo tengo hablamos al paciente. ¿Ya? Ahí comienza a diferenciar todo ya. Porque no va a ser el mismo tratamiento a un paciente que tenga mayor a 3 meses a un paciente que tenga mayor a 1 año, que no haya sido tratado. No es lo mismo. ¿Ya? Nada es lo mismo. Comenzando desde que hay que tomar en cuenta que hay que ver si la cadera está luxada, hay que reducirla la cadera. Si viene con una cadera luxada, hay que reducirla sí o sí. Hay que evitar la necrosis avascular de la cabeza, que es lo principal. ¿Ya? La corrosión, la desplasia residual también hay que provocar que no haya. Entonces, en niños nacidos desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida, tenemos este dispositivo que nos va a servir, vendría a ser la arnés de Pavlov, en la cual nos va a mantener las caderas abiertas. ¿Ya? Y eso es lo que provocamos, eso es lo que hacemos para que las caderas no se luxen, tienen que estar abiertas. A lo contrario de que cuando las madres agarran y le vuelven como tamal. ¿Ya? El arnés de Pavlov va a tener una flexión de 90 grados y una abducción de 60 grados, una duración de 3 meses, día y noche. Tomando en cuenta hasta, pasando los 3 meses, hasta el año solamente colocamos el arnés de Pavlov en la noche, ¿ya? Hasta llegar al año. Entonces, el arnés de Pavlov nos va a servir para pacientes desde el nacimiento hasta los 6 meses. Para eso nos sirve. También nos sirve colocar el doble pañal, la cual nos va a provocar sí o sí que las caderitas tengan adhesión. Eso es lo que nosotros buscamos, la adhesión de la cadera. ¿Ya? La ecografía la hacemos cada 3 y 4 semanas, tomando en cuenta que ya tenemos una cadera luxada o un diagnóstico, un desplace de la cadera o el desarrollo ya confirmado, con revisión de cada 8 días dependiendo de cómo está. Entonces, un tratamiento largo. Paciente con un desplace de cadera, vamos a ver en el consultorio cada semana o cada 2 semanas. ¿Ya? Hay otras imágenes, miren, este es el arnés de Pavlov y este es el arnés de Pavlov con doble pañal. ¿Ya? Pacientes con una reducción de la cadera mayor a 60 grados y mayormente con una flexión al cuello. ¿Ya? Otro que nos va a servir desde el nacimiento a los 6 meses vendría a ser la almohada de frente, en la cual esta vendría a ser no es más que un cojín voluminoso que nos va a tener la cadera fina. Método económico, un poquito más económico que el arnés de Pavlov y es todo lo bueno que se lo puede retirar fácilmente. ¿Ya? ¿Y es más efectivo? Los dos son efectivos porque lo que buscamos es que las caderas estén en abducción. Parece más cómodo, ¿no? Podría ser, en realidad el más económico podría ser el doble pañal, doble a triple pañal, porque nos va a tener las caderas en flexión y nos va a tener las caderas en abducción. Lo que buscamos. ¿Ya? También tenemos otro que vendría a ser las fedras del mismo grado, en la cual ¿qué buscamos? Buscamos una abducción de 90 y una flexión, de 60 y una flexión de 90. Lo único malo es que esta vendría a ser ya una fedra de un material duro, de un plástico, entonces en algunos casos uno que es más caro y dos que es más incómodo para el niño y es más molestoso. ¿Ya? Eso se utiliza día y noche hasta que la cadera esté estable, eso no se sacan para nada. Irrita, ¿no? ¿Perdón? La piel irrita. Más que el otro. Puede provocar irritación de las piernas. Más que el otro. En cambio, esto, que es una parte blanda, que vendría a ser doble pañal y la red de Pavlov, no servía de otro. Entonces, ahí tenemos. Entonces, para niños desde el nacimiento hasta los 6 meses, ¿cuál podría ser el tratamiento? Podemos utilizar la red de Pavlov, podemos utilizar el doble pañal, o podemos utilizar ¿qué era el otro? Los arneses. La almohada de frente. ¿Ya? La almohadilla de frente. Eso vendría a ser el tratamiento para niños, para pacientes desde el nacimiento hasta los 6 meses, pero tengamos confirmado que no tenemos una desplasia en la cadera. ¿Ya?
unos dispositivos que sean más rígidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cadera ya también está evolucionada. No es lo mismo del nacimiento a 6 meses que se está, una cadera que se está formando. Hay pacientes que lo traen después del año en la cual ya tenemos una cadera que ya está afectada. Entonces tenemos que tratar de que no llegue a afectarse tanto, porque lo que no queremos es que no tengamos una, ¿qué es lo que buscamos en una distancia de la cadera? Que no haya que Desplazamiento. de causa vascular, de nucleosificación, eso es lo que buscamos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, tenemos los dispositivos más rígidos, más grandes, entonces, en la cual, por ejemplo, tenemos la cadera ya más rígida, tenemos que buscar un dispositivo que nos pueda ayudar a esto, a que esa rigidez también nos ayude a que también pueda haber un buen tratamiento. Entonces, tenemos la versión de Braille, en la cual no se realiza por la misma posición que lo tiene el paciente, ¿ya? Y requiere el medio más o menos del paciente, más o menos tiene que estar entre 2 a 3 semanas para el tratamiento, y se realiza una reducción cerrada, ¿ya? Es que solo teniendo casi como 3 semanas así el paciente, ya no se utiliza mucho, ¿ya? Así. Y esta es la versión de Braille. Ahora, también tenemos el superbipédico, que eso me imagino que si lo han visto alguna vez, pero que se lo han visto, lo van a ver, al momento cuando hagan su internado. ¿Qué vamos a hacerlo ahí eso? Pero ¿qué pédico? Por 6 semanas. Ya que debería ser ya un tratamiento más rígido, un dispositivo más rígido para la cadera. ¿Cuál es el problema? El problema es que dificulta mucho para la limpieza del paciente. ¿Ya? Para la higiene. Por eso siempre hay que tratarlo hasta los 6 meses. Porque después los otros dispositivos son más incómodos para el paciente ya se mueve más, el paciente ya es más activo, entonces incomoda más para el paciente. Por eso siempre los tratamientos hay que hacerlo antes de los 6 meses. ¿Ya? Tenemos ya supermédico que tiene que estar 6 semanas completas y después cambiar y hacer una nueva radiografía para ver cómo va la evolución. Tenemos los yesos tipo vaporer, en la cual vendría a ser esos manioblares bilaterales. También tenemos puesto acá que hay que hacer la separación completa. ¿Ya? Tenemos también la fédula de Craig, en la cual vendría a ser todo dispositivo duro igual que el anterior. O por último, podemos realizar las osteotomías aductoras, en la cual lo va a relajar más la musculatura. ¿Por qué nosotros en otros dispositivos más blandos nos ayudaban a hacer hasta antes de los 6 meses? ¿Por qué? Porque cuando tenemos a mayor del año, el paciente ya que tiene una cadera más desarrollada. 2, la musculatura ya es más fuerte, ya está más tensa. Entonces hay que pelear con la musculatura, hay que pelear con la deformidad de la cadera. Entonces son varias las características que hay que tomar en cuenta para hacer cada uno de los tratamientos. ¿Ya? Que pueden ser hasta las osteotomías, que tenemos que estar al quirófano, cortar los aductores para que las caderas puedan relajarse. Porque no se relajan las caderas normalmente. Si tenemos un niño ya que no haya hecho tratamiento específico. Entonces, cuando hablamos esto de esos tratamientos conservadores, quiere decir que no vamos a entrar a operar la cadera. Solamente vamos a entrar a cortar los aductores. Ahora, tomando en cuenta ya las reducciones abiertas, que quiere decir que vamos a entrar a abrir las caderitas ya de los niños, que pueden ser ya tomar en cuenta en los 18 meses a 30 meses, hasta los 2 o 3 años, ya tenemos que, si es que el paciente no ha hecho un tratamiento oportuno, no ha hecho un tratamiento efectivo, entonces ya tenemos que tomar en cuenta hacer ya otro tipo de tratamiento más invasivo, como ser las osteotomías. Las osteotomías de orientación, ya, son ya reducciones abiertas que vamos a realizar. Tenemos las osteotomías de orientación que pueden modificar la orientación del acetablo sin afectar el volumen. Vamos, si se acuerdan de la primera diapositiva decíamos que el acetablo se ponía plano, ¿no? Y se verticalizaba, ¿no? Entonces estas osteotomías de orientación podemos orientar el acetablo sin aumentar el volumen, podemos hacer acetabuloplastía con restricción acetabular, ¿ya?
¿Qué es lo que van a hacer? Van a disminuir el volumen acetabular sin afectar la cobertura posterior de la morfología que vamos a buscar en la pelvis. Y vamos a poder también hacer anatomías de aumento de volumen acetabular cuando tengamos netamente ya el efecto, más que todo debería ser en el acetábulo. ¿Ya? Esto va a aumentar el volumen cuando tenemos un acetábulo que debería ser así, está plano y está verticalizado. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos las oportunidades de orientación, tenemos diferentes tipos de requisitos. Uno, una cadera centrada o centrable o congruente como esta, ¿ya? Que podemos hacer la osteotomía de Salte y la osteotomía de Sutherland. La movilidad articular casi completa, especialmente en la flexión y la reducción, o sea, tenemos que tener una cadera que haga una buena movilización, pero que necesite una orientación, ¿ya? Y que haya una incongruencia articular contractural formal, ¿ya? Esto mayormente se hace en niños hasta los 4 años y tiene más o menos un éxito entre el 70 al 93%, ¿ya? Tenemos a la anatomía de Salte, que eso ya no lo voy a contar porque eso es más que todo quirúrgico, es mucho de la especialidad. Tenemos también las osteotomías que deberían de Chiari, en la cual solamente pueden nombrarla, ¿ya? Y eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No le voy a preguntar nada de lo quirúrgico. ¿Ya? Todo lo que podamos ustedes, hasta lo que ustedes pueden hacer, que puede hacerlo muy fácil. ¿Alguna pregunta? No. Para eso son esa osteotomía de aumento de volumen, de reducción de volumen. Claro, pero lipoplastía, ¿no? La plastía no se Acetabuloplastia. Vamos a rehacer toda la acetabuloplastia. ¿Perdón? Con lo que tiene. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, este tema es para el segundo parcial, ¿no? Ahora vamos a dar otro tema que podría ser que también va a tocar la cadera. ¿Qué buscábamos entonces? En el tratamiento de la desgracia de la cadera, ¿cómo hay que? Necrosis Necrosis acetabular. ¿cierto? ¿Qué más? La entrada del punto izquierdo provoca, que es la anatomía patológica que va a provocar la patología. ¿Ya? Aplanamiento del acetábulo. Aplanamiento del acetábulo y separación de la está mejor que los residentes de traumatología. Ahora vamos a hablar de lo que venía a ser la enfermedad de nervios. Siempre es la pregunta de examen en el segundo parcial, si no me leas el video, porque seguro que no es un la otra vez. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta que la enfermedad de Weber-Campbell es una patología osteoarticular que va a provocar un proceso inflamatorio a nivel de la cadera, va a presentar una necrosis. Esta también presenta características de una necrosis avascular, ¿ya? Puede ser idiopática. ¿Qué significa idiopática? Bueno, No se sabe. Yo no sé cuál es yo no sé cuál es el por qué. Bueno, nos puede producir entonces una deformidad de la cabeza femoral o una limitación a nivel de la articulación, el movimiento. Entonces, toda articulación que está afectada nos va a provocar limitación a la movilización. ¿Ya? Entonces, el cambio permanente nos va a provocar una necrosis vascular en el centro de osificación, que es lo mismo que nos provocaba la infancia de la cadera. La diferencia es que este se va a necrosar en la misma articulación, en cambio el otro no. El otro por la misma articulación que va a tener, va a provocar la necrosis vascular. Entonces, esta fue descrita en 1909, fue atribuida un nombre de una patología tuberculosa. La cosa plana fue descrita por 1910 de forma independiente por Lev Carl Perry. Por eso se llama el nombre. Fueron estas 3 personas que lo descubrieron. Uno en Estados Unidos, otro en Francia y otro en Alemania, en la que igual tomamos cuenta de cada una de ellas. Cada una de ellas le pusieron su propio nombre. Decían que una es una afección que ocurre a nivel de articulación de la cadera. Carlos nos dijo que en Francia se llamaba pseudocoxalgia, ¿ya?
Y Perte lo decía en Alemania, que vendría a ser una artrosis o una artritis deformante juvenil. ¿Ya? Todo esto, por eso se llama la enfermedad Ledger-Perte. Los sinónimos de cada una de estas patologías, como fueron 3 personas las que han descubierto en cada uno de diferentes lugares, nos dice de que vendría a ser una necrosis isquémica idiopática en la cabeza femoral, otros dicen también que es una osteocondrosis de la arteria superior, otros dicen que es una enfermedad, la misma que hemos dicho, la coxa plana, necrosis aséptica, osteocondritis deformante de la cadera, osteocondritis deformante juvenil, osteocondritis de la cadera, osteocondritis primaria de la arteria femoproximal, y en la actualidad se conoce como una enfermedad de Perte. ¿Ya? Todos estos sinónimos, así lo pueden encontrar ustedes. Si ustedes lo googlean, sí lo van a encontrar. Todos estos mismos. Ahora, según la incidencia, puede estar entre un caso en cada 1.500 a 1.200 pacientes. Está más en los hombres que en las mujeres. ¿Se acuerdan que en la displasia de la cadera eran más mujeres que hombres? Ahora aquí lo buscamos, más hombres que mujeres. Puede descubrirse en los años de vida, entre los 4 a 9 años de vida, porque es casi la cierta cosa de cada uno que lo vamos a encontrar, porque el paciente va ya con una cierta característica importante. Los factores genéticos no determinan la causalidad de la enfermedad, factores contribuyen a la talla y el peso, y los neonatos que tengan menores al 2.500 tienen más, son más proclives a tener la patología, a tener una cadera oxaplana. Ya. Entonces, esta enfermedad, ¿cuáles tienen que ser las causas para que haya una necrosis vascular de la cabeza? Más que todo, vamos hablando del riesgo del sistema venoso, el sistema arterial a nivel del flujo proximal. Estamos hablando de que esta enfermedad no puede venir de tener una cadera tan mal, una cadera ya que haya una disminución de la irrigación que nos va a provocar la necrosis vascular parcial y nuevamente va a volver a tener una vascularización. ¿Ya? La presión normal de los vasos ventriculares son entre 40 a 120, hasta 200, que nos puede provocar un isquemia. ¿Ya? Entonces, nos dice que la cabeza, de ser una cabeza normal, que tiene una buena irrigación, puede perderlo todo a un cierto tiempo. Y después vuelve a tener una irrigación menor a la anterior, pero vuelve a tener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos en esto? Lo que nosotros notamos es que la cabeza en este momento, cuando no hay mucha irrigación, no se deforme tanto hasta que llegue a esto. ¿Sí? Hay un momento donde hay una necrosis, va a pasar un tiempo que va a estar la cabeza sin irrigación y va a volver otra vez a tener irrigación. ¿Ya? Sí o sí va a volver. ¿Y cuál es qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que vamos a prevenir? Que en este momento de acá no se deforme más la cabeza. ¿Ya? Porque la cabeza tiene una forma redondeada. Y si nosotros no agarramos y cuidamos al paciente en este momento, cuando hay una necrosis, cuando hay un falto de riesgo a nivel de la cabeza o en el núcleo de calcificación, para que no se provoque mucha deformidad a nivel de la cabeza. ¿Ya? Característicos dicen, entonces dice, hay algunos estudios en los cuales nos dicen de que los padres fumadores son proclives a los que tengan niños con lo que vendría a ser una enfermedad de Perte. ¿Ya? Tomar en cuenta de que hay problemas en el sistema de población número 8, pacientes con microtrauma genético a nivel O, también provocado por accidente. ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente? El niño no le va a doler nada. Nada. Un niño activo, un niño normal. Un niño que es normal es un niño activo. Es un niño que hace y deshace la casa. Es un niño normal. ¿Ya? Es la verdad, es la realidad. ¿Ya? Entonces, paciente no le va a doler nada, pero el paciente va a comenzar a presentar síntomas en la cual una pequeña molestia. Puede ser que el paciente tenga una mancha claudicante, que quiere decir que hay una cojera o dolor pasando la semana. Esto puede ser en niños de entre 3 a 14 años y más frecuente a nivel de 4 a 7 a 8 años. ¿Ya? El dolor va a estar irradiado desde la ingle, se va a llegar desde aquí a la parte interna, y que nos puede llegar hasta la rodilla. Entonces nosotros decimos, si le duele la rodilla, nosotros sacamos la rodilla. Y a veces nosotros no llegamos a tomar en cuenta
de que el dolor viene por las caderas y no viene de la rodilla. Y las rodillas van a llorar por alguna afección que tengamos en las caderas. Siempre. ¿Ya? Vamos a tener antecedentes de microtraumatismo. El 5% dice que sí, me golpeé, pero no es eso. Va a haber una atrofia del cuádriceps y de los glúteos y la movilización va a ser limitada. Y un niño que sea activo de corretea, que así en la casa, va a comenzar a cumplir las actividades que tenga niño. Va a presentar el pequeño dolor o pequeñas molestias en las cuales nosotros vamos a tomar en cuenta o el paciente va a decir, doctor, un niño me dijo que una vez se cayó, pero no dice que no le duele. Pero yo he notado que el niño mojea. Corre, ya no corre los niños que antes, pero comienza a cojear y la rodillita le va a comenzar a doler. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ver, siempre cuando momento de volver a un paciente, siempre nosotros tenemos que evaluarlo, de ver la manera de cómo hacer la caminada, cómo hacer la forma de cómo él camina, si le provoca, tiene una cojera, tiene una caminada claudicante, en la cual nosotros vamos a darnos cuenta que puede ser que haya una lesión. Podemos ver también el síndrome de Brenner porque es una insuficiencia del glúteo en la cual nos va a provocar el síndrome de Brenner, en la cual nosotros queremos flexionar y rotar la cadera, entonces vamos a tener una limitación de la misma. Estamos diciendo de que ya tenemos una patología instaurada en la cual nos va a decir de que puede ser que tenemos una enfermedad de pelvis. Los estudios radiográficos, una panorámica de pelvis, tenemos que solicitar sí o sí la radiografía de Lowenstein o de ranita, ya que podemos ver la computadora, y la resonancia magnética para ver las evoluciones que pueda tener la patología. Aquí, ¿ven la diferencia? Miren el número de dosificación, miren la cabeza. No es una cadera luxada, como la ven, no está luxada, pero miren la cabecita. Miren la diferencia. ¿Ya? Esto quiere decir de que hay una enfermedad de Perthes, que hay una necrosis avascular en la cadera, aséptica. ¿Ya? No sabemos en qué momento está, si está en el momento donde que ya está identificada como una necrosis, o que no está con la movilidad baja, o ya volvió otra vez con la movilidad. ¿Y qué momento tenemos que agarrar al paciente? Sería importante agarrar al paciente en el momento en el que tenga la lesión avascular, ¿ya? ¿Y para qué? Para que el paciente disminuya las cargas que va a provocar. Porque mientras más carga él realice en una cabeza que está avascular, va a provocar más deformidad, como lo vemos acá. Está deforme en la cabeza. Y esa cabeza se va a quedar así hasta 30, 40 años, que los 30, 40 años van a tener una cadera extremadamente artrósica y vamos a tener una prótesis, que es la única solución. ¿Ya? Entonces tenemos que contar al paciente en este momento antes que la cadera se siga deformando. ¿Ya? Entonces, los signos radiográficos es importante tomar en cuenta el Westendorf, en la cual nos va a dividir según las lesiones que vamos a encontrar. La primera fase que puede ser el siguiente a nivel que dura entre 1 a 3 semanas, que debería ser el momento en el cual tenemos que agarrar al paciente específicamente, porque en la fase 2 ya vamos a tener la necrosis. ¿Ya? Va a haber la regeneración de los fragmentos del mismo núcleo de osificación, y por último va a haber la fase de reconstrucción, en la cual va a haber otra vez la irrigación. Pierde la irrigación, ya hay la necrosis, vuelve a haber otra vez la irrigación menor que anteriormente, y ya vuelve a reconstruirse la cadera. O si no, tenemos que agarrar al paciente aquí para que no haya deformidad en la cabeza o haya la menor deformidad. ¿Ya? En el núcleo de osificación. Entonces tenemos la cadera normal, miren. Ya tenemos una cadera que ya tenemos que tomar en cuenta cada una de las características, y hay que tomar en cuenta siempre la cadera izquierda, miren. Cadera izquierda. Ya, la diferencia. ¿Cómo va la evolución de la primera fase? Tenemos una radiografía normal panorámica de pelvis, tenemos una radiografía de Lowenstein, que es la radiografía de Lowenstein. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta ya la necrosis avascular. Comenzamos ya con la segunda fase. La segunda fase. Tenemos la tercera fase en la cual ya tenemos la necrosis, miren la diferencia de este contra este. ¿Ya? Y hay una necrosis aquí ya. Y la última fase de reconstrucción, miren. Ya la cabeza, hubo la necrosis avascular, y ya la cabeza ya está diferente, miren. Ya está más aplanada.
El paciente comenzó a caminar y esto a veces se va a quedar así. Ya no va a crecer. ¿Ya? Porque puede provocar lesiones hasta en la física de crecimiento, como lo ven acá, en la física de crecimiento del tocar de. ¿Ya? La física está cerrada. No quiere decir que el paciente puede llegar a hacer un acortamiento del miembro y puede tener una limitación del movimiento de la articulación. Bien. Vamos a las evoluciones de la cadera. ¿Ya? Entonces la afectación, según la presión de catedral, nos va a decir de que la afección puede ser parcial de la cabeza nomás, con menos del 25%, puede ser provocando un 50% de la afectación, el 75% de compromiso en la cabeza, y por último puede ser el compromiso completo de toda la cabeza femoral, la cual nos va a provocar que tenga una deformidad completa de la cabeza femoral, ¿ya? Y que esto va a conllevar a que tenga un paciente, no sea un paciente que tenga una actividad no sea normal, ¿ya? Un niño que no se pueda movilizar no es normal, ¿ya? Entonces, el diagnóstico diferencial vendría a ser la sinovitis tóxica, infecciones, artritis reumatoidea juveniles, artritis reumática, la tuberculosis, los tumores también pueden tener ese diagnóstico. ¿Cuáles deben ser los pronósticos? Paciente, al momento del diagnóstico, la fecha tiene que estar sido antes de los 8 años. La magnitud de la afección dependiendo de las características o la disminución que haya que tener superior, la disminución del crecimiento de la física, como dije anteriormente, los cambios metafisiales, no va a crecer ese tema, las pérdidas y los movimientos de la pausa femoral, y mayormente vamos a decir, si un niño no se mueve, no tiene actividad, va a ser un niño. Y si es un niño obeso, lo lleva más patología. ¿Ya? El tratamiento puede ser, viene de la contención de la cabeza al acetato femoral y inmovilizaciones, aires antiinflamatorios, que debería ser lo principal, nada más se puede hacer. Y en otras opciones quirúrgicas pueden darnos tenotomía balizante, lo mismo que anteriormente, anteriormente, lo mismo, ¿ya? Para aumentar el volumen del acetato. ¿Cuáles vendrían a ser las opciones de tratamiento? Incruento, que ortopédico, la utilización de férula ortopédica, utilizaciones de yeso de Bray, utilizaciones de carga. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no tiene que pensar, no tiene que hacer carga. Mientras más carga, cuando esté en el proceso de enfermedad de pérdida, se va a deformar más. ¿Ya? Ahí tenemos las anatomías que podemos realizar, también las balizantes, la de Salter, la balizante. Miren cómo se deforma la cadera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Y esto vamos a hacerlo después, que son los osteochondritis. Que las osteochondritis son las patologías que le va a salir a usted desde ahorita, porque le van a decir, ¿por qué a mi hijo le duele la rodillita? ¿Por qué a mi hijo le duele el codo? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, vamos del examen.